Mi nombre es Lucía y hoy vamos a hablar sobre la formación del territorio argentino. El Estado y el territorio argentino se forma a partir de un proceso caracterizado por marchas y contramarchas, proyectos cambiantes y conflictos de intereses. Comenzó a delinearse a partir de las revoluciones y movimientos independistas de principios del siglo XIX y terminó de conformarse en la década de 1880. Se construyó sobre la estructura colonial española, del mismo modo que la colonización se llevó a cabo en territorios pertenecientes a poblaciones indígenas. Estas supersticiones se produjo generalmente de manera conflictiva, aunque no ocurrió del mismo modo en cada lugar, debido a las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Ahora vamos a hablar sobre la etapa indígena previa a la conquista y la colonización, que son los pueblos originarios. Bueno, en el siglo XV, el actual territorio argentino estaba poblado por diferentes grupos que mantenían también una desigualdad forma de apropiación del espacio de acuerdo con el grado de desarrollo tecnológico productivo que cada grupo tenía. También estaban los pueblos sedentarios. En el nordeste argentino desarrollaron actividades agrícolas y ganaderas adaptándose a las particularidades de las quebradas, los valles y la puna y las yungas de la región. Entre las construcciones que desarrollaron se destaca el camino inca que llegaba hasta la provincia de Mendoza. Más hacia el este, en las áreas de las yungas, entre los ríos Salado y Dulce, donde el dominio inca no puede extenderse, se asentaba grupos también sedentarios, aunque de menor desarrollo, como los tonocotes. También habían grupos nómades o seminómades. Hacia las sierras de Córdoba estaban los comechingones. En la llanura chaqueña habitaban diversos pueblos nómades y seminómades, como huichis o matacos. Al nordeste y centroeste argentino, los pueblos guaraníes, charrúas y timbúes, entre otros. Desarrollaron la caza, la pesca y la recolección debido a la abundancia de recursos. En la llanura pampeana, los pueblos que habitaban allí, además de recolección de semillas y la pesca, vivían en construcciones llamadas toldos. La zona patagónica estaba habitada por los Aonequec, también conocidos como tehuelches, o otros pueblos nómades. En Tierra del Fuego habitaban onas, alacalufes y llamas, que participaron la pesca y la caza de animales marinos y terrestres. En la zona de la cordillera del Neuquén y Mendoza habitaban los peuches, recolectores y cazadores. Territorios coloniales. A fines del siglo XV y principios del siglo XVI se produjo la conquista y la colonización Europa de América. Los principios en ocupar y colonizar territorios americanos fueron el Imperio Español y el Portugués, a los que luego se sumaron el Imperio Británico, Francia y los Países Bajos. El Imperio Español implementó una estructura política, administrativa y una organización territorial. Luego le seguían los virreinatos, fueron la principal división territorial y administrativa de las colonias y estaban gobernadas por un virrey. Le seguían las capitanías, que tenían funciones militares, y las gobernaciones, que se ocupaban del manejo de los recursos y las obras públicas. También se instalaron cabildos, es decir, un órgano administrativo que representaba los intereses de la comunidad. El Virreinato del Perú se crea en 1535. Abarca parte de América Central y gran parte de América del Sur, y su capital era la ciudad de Lima. El territorio actual de la Argentina formaba parte del Virreinato de Perú y estaba dividido en 3 jurisdicciones: la gobernación del Río de la Plata, la gobernación del Tucumán, la gobernación de Chile
Y en el año 1617, la gobernación del Río de la Plata se dividió en dos gobernaciones, la del Paraguay y del Río de la Plata, cuya capital se estableció en la ciudad de Buenos Aires. La creación del Virreinato del Río de la Plata. Se creó en el año 1776 por los Borbones, que los Borbones eran las autoridades de España que establecieron nuevas jurisdicciones en los territorios coloniales para poder controlar de forma más eficiente. Bueno, el Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era la ciudad de Buenos Aires. Su territorio se subdividió en 8 intendencias y 4 gobernaciones. Bueno, las intendencias eran Buenos Aires, Paraguay, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz, que tenían mayormente funciones administrativas. Las gobernaciones Montevideo, Misiones, Chiquitos y Moxas tenían principalmente una función militar del Río de la Plata. En 1808, el rey Fernando VII fue capturado por el emperador francés Napoleón Bonaparte, lo que produjo la caída de la monarquía española. Ante lo vacío de poder y la incertidumbre frente al nuevo contexto político de España, surgieron el continente americano movimientos revolucionarios independistas. En Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, se produjo la Revolución de Mayo, que consistía en la reacción del pueblo y de las milicias urbanas, formadas mayormente por criollos ante el poder virreinal. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1819 se redactó una constitución que no fue aceptada por todas las provincias. Además, provocó que las fuerzas del litoral enfrentaran al gobierno central de Buenos Aires, que fue derrotada en la batalla de Cepeda en 1820, lo que provocó la disolución del poder central. Bueno, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. En 1853, tras la caída del gobernador de Buenos Aires, Manuel de Rosas, se proclamó la Constitución Federal y la Confederación Argentina. Buenos Aires rechaza el cargo constitucional y decidió no formar parte de la Confederación, lo que hizo que convivieran dos estados, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Buenos Aires evitó la Confederación recibiera ingresos de la aduana del puerto, lo que lleva a un enfrentamiento militar entre el ejército de la Confederación, encabezado por Justo José Urquiza, y el ejército porteño liderado por Bartolomé Mitre en 1859, la cual Urquiza resulta triunfador y se firma el Pacto de San José de Flores. Entre los años 1862 y 1880 se delimitó y se unificó el territorio y se estableció definitivamente el Estado argentino sobre la base de la Constitución Nacional de 1853.